La historia comienza en una estación de tren, donde un joven observa a una joven chica de belleza exótica. Esta no sería la primera vez que se cruza con aquella chica, dado que siempre está sentada en el mismo lugar cada que él viene a esperar su tren. Ambos salían en un horario muy tarde. El joven miraría por un momento a la chica, pensando si acaso ella estudia música, dado que siempre está llevando una guitarra, pero la joven chica notaría que el joven la observaba, a lo cual instantáneamente miraría a otro lado, preocupándose de que la chica piense que él es algún tipo de acosador o pervertido, a lo cual el joven decide escuchar algo de música. Él estaría escuchando una canción llamada Long Afternoon de una cantante llamada Densa Planeta. El joven escucharía su canción, mientras disfruta de esta. Pensaría en él como casi nadie conoce a este artista y que le gustaría conocer más gente que la conozca para así poder hablar de esta, pero entonces una voz se escucharía fuertemente en su oído que llamaría su atención. Esta sería aquella chica, quien le diría que si puede bajar el volumen de la música, a lo cual el joven se daría cuenta que el auricular que usaba para escuchar no estaba bien conectado, a lo cual sentiría mucha vergüenza. La chica reconocería la canción diciendo el nombre de esta y diciendo que es genial. Esto al joven lo emocionaría, ya que finalmente encontró a alguien que conoce la canción. Instantáneamente le diría que a él también le encanta la canción y preguntaría si también le gusta. La chica le diría que también le gusta. El joven le diría que era la primera vez que conocía a alguien que conoce la canción a pesar de que esta no era muy conocida. La chica le diría que sí, que el artista que no tiene muchos seguidores dado que no sigue las tendencias nuevas. El joven diría también que, si este artista pusiera más cosas sobre su vida en sus redes sociales, quizás tendría más seguidores. Esto a la chica la tomaría por sorpresa, preguntándole si cree que esa persona debería mostrar su cara, a lo cual el chico respondería con que no se refería a eso, que hablaba que solo le gustaría conocerlo y saber cómo luce y cómo vive su vida, diciendo también que lo que le llamó su atención de la canción Long Afternoon fue lo auténtico de la canción. La chica sonreiría y preguntaría si ya se habían visto antes, a lo cual él nerviosamente diría que no está seguro. La chica entonces le dijo que pensaba que él ya lo había notado, dado que siempre está mirándola, para luego irse en el tren. Entonces el joven le entraría una gran vergüenza por no haberle hablado antes. En la siguiente escena, vemos al joven el cual su verdadero nombre es Lee Yeo-bon, nuestro protagonista en su trabajo, donde grita mientras su jefa le pregunta qué pasa. Nuestro protagonista le contaría la situación del metro, a lo cual su jefa le diría que no es para tanto. El chico diría que estaba preocupado de haber dejado una mala primera impresión, pero su jefa él diría entonces que si ese fuera el caso, aquella chica hubiera cambiado de estación hace tiempo. Luego le diría que si algo así volvía a preocuparlo que se lo diga y así le explicaría, diciendo que incluso sería genial si esto llega a un romance, a lo que nuestro protagonista dice que es imposible. Ella preguntaría por qué, y él diría que no tiene tiempo para esas cosas dado que el próximo año se gradúa y además debe trabajar para así pagar el alquiler. Pero si le interesa saber qué es lo que aquella chica del metro hace durante el día para llegar tan tarde, su jefa resaltaría ese interés, pero él solo diría que le gustaría que fuese su amiga para así hablar de música, a lo cual su jefa diría que así empiezan los romances, avergonzado a nuestro prota justo para después volver a trabajar. Más tarde, nuestro protagonista terminó su turno de trabajo y mientras se dirige a la estación de tren se pregunta si aquella chica con la guitarra volvería a estar ahí, planeando pedirle disculpas por si la hizo sentir incómoda y tratar de seguir hablando de música con ella, pero al llegar, notaría que un oficinista borracho está durmiendo en el lugar donde él siempre se sienta, arruinando su plan ya que necesitaba que ese asiento estuviera libre para iniciar una conversación casual con ella. Sin más opción, se rendiría y decidiría quedarse de pie y estudiar, dado que piensa que sería raro iniciar una conversación directamente, pero una voz lo llamaría por detrás. Esa sería la chica con la guitarra, quien le pregunta si va a quedarse de pie todo el tiempo. Dado que aún falta para que llegue el siguiente tren, nuestro prota le diría que no hay lugar para sentarse, pero ella entonces le señala el lugar a su lado, diciéndole que se siente hasta que llegue el tren. El chico pensaría por un momento si sentarse o no con ella, recordando un recuerdo de su pasado no muy bueno, pero dado que eso pasó ya hace tiempo, decidiría sentarse con ella. Después de todo solo sería un rato y después se iría en su tren. Los minutos pasaban y nuestro prota mantenía una distancia prudente con la chica. Ella le preguntaría si se dirige a su casa de nuevo, si acaso siempre toma el tren a esta hora.
El prota respondería que se debe a que él trabaja en el turno vespertino en una cafetería donde aunque suelen dejar que salga temprano, a veces se le hace tarde. La chica entonces asumiría que es universitario, a lo que nuestro chico responde que sí, que él va a cuarto año. La chica diría que entonces debe ser muy difícil estar con el trabajo y los estudios a la vez, a lo que el prota le preguntaría si ella también sale tarde del trabajo. Ella respondería de forma sarcástica que no, que solo le gusta hablar con chicos con gustos hardcore y peculiares. Esto sería malinterpretado por nuestro prota, quien pensaría en el peor escenario posible. Ella lo miraría de forma coqueta mientras le dice que ella trabaja en un estudio de música donde muchas bandas reservan el lugar hasta altas horas de la noche, y como ella es la directora del estudio, casi siempre suele salir tarde, incluso quedándose despierta toda la noche. El prota aliviado entendería, pero la chica le preguntaría si pensó en algo extraño cuando ella dijo hardcore, pero nuestro protagonista se avergonzaría y diría que no, mientras la chica seguía preguntando si en verdad no pensó en algo raro mientras él lo seguía negando. Después de pensar en cómo ella estaba llevando la conversación por donde ella quiere, ella preguntar y cómo conoció la canción de Long Afternoon, a lo cual y responde que la conoció un día que él estaba enfermo de gripe, por lo cual comenzó a buscar música aleatoria para sentirse mejor y fue ahí donde conoció la canción, contándole también cómo esta canción lo cautivó con sus letras y melodías. Luego él le preguntaría a la chica cuál es su canción favorita de Long Afternoon. Ella mencionaría la misma dos canciones, una llamada Tidal Flow, a lo cual nuestro prota se emocionaría de nuevo y comenzaría a comentar cosas positivas del artista, pero la conversación se ve interrumpida por la llegada del tren de la chica, quien se levanta y se dirige a este mientras le dice que Long Afternoon se pondría feliz de escuchar todo lo que nuestro protagonista dice de él, a lo cual nuestro prota se sonroja un poco mientras piensa en cómo le gustaría seguir hablando con ella, no como si fuera una cita, solo le gusta hablar con alguien de las mismas cosas que les gustan a ambos. Entonces, antes de que la chica se fuera, el prota le dice su nombre y le pregunta si ella podría darle el suyo, a lo cual, finalmente esta chica se presenta como Sina Ain. Luego la chica se iría, no sin antes decirle que la próxima vez que la vea la salude, o si no lo ignoraría para siempre. Más tarde, vemos el departamento de Sin, quien sale de la ducha mientras piensa en nuestro prota, recordando una de las veces que se encontraban en el mismo tren y cómo este le devolvió la billetera a un oficinista dormido, la cual se había caído del bolsillo, pensando lo amable que es este chico, además de que no esperaba que él conociera Long Afternoon y que fuera un fan tan apasionado. Entonces pensaría cómo reaccionaría él si supiese que ella es Long Afternoon, comenzando a recordar malos recuerdos de su pasado, pero rápidamente ignoraría eso. Pensaría en cómo la gente le gusta Long Afternoon y no ella. Sin estaba bien con eso, no importándole que el avatar que usa para sus redes le robe las cámaras. Mientras siga pudiendo hacer buena música, ella estaba bien con eso. Días después, vemos a Sin en su estudio de música, pensando en qué imagen poner en su próxima publicación de Instagram. Pero entonces vería como un grupo de chicos con guitarras salen de una de las salas del estudio. Uno de los le pregunta si pueden reservar la misma sala para el próximo lunes, a lo cual Sin dice que sí, pero luego el chico preguntaría si puede tener su número o Instagram, pero ella le diría que no amablemente, avergonzando al chico mientras los amigos de este se burlaban de mientras se retiraban del lugar. Sin luego se iría a limpiar el lugar y mientras hacía eso, un hombre la llama. Este sería su tío Sinje, quien es gerente del lugar y técnico de música. Este le preguntaría por qué rechazó al chico que le pidió su número, a lo cual ella preguntaría si la estaba espiando. Él dirá que no, que solo vio la escena por accidente, preguntándole por qué no le dio su número. Sin diría entonces que es porque no le gusta hablar por teléfono, dado que no puedes ver la cara de la otra persona con mensajes o llamadas, además de que la banda de la que era parte ese chico no era su estilo. Luego de eso, su tío le dirá que la reservación para las 10 de la noche fue cancelada, por lo que le dirá que solo limpie lo que tenga que limpiar y luego se vaya a casa. Ella pensaría que podría usar este tiempo para poder hacer más canciones, pero su pensamiento sería interrumpido por su tío, quien antes de irse le entregó un regalo. Los caules eran unos dulces. Luego Sin le preguntaría a su tío si podía practicar un poco con la guitarra, a lo cual él le dice que haga lo que quiera. En otra parte, vemos a nuestro prota salir del trabajo, mientras su jefa le dice que tenga un romántico viaje, lo cual él preguntaría a qué se refiere con eso. Más tarde, ya en la estación,
Nuestro prota pensaría en sus calificaciones, pero luego se da cuenta de que Sin está a su lado, saludándola y ella a él. Nuestro prota notaría la bolsa que el tío de Sin le dio, a lo cual ella dice que es un regalo que le dieron. Nuestro prota entonces pensaría que debe ser un regalo de algún chico. Después de todo, Sin era muy linda y que seguramente está rodeada de gente todo el tiempo. Sin entonces le pregunta si estudiar es difícil, luego le entregaría la bolsa con los dulces. Él le preguntaría por qué se lo da a él. Ella diría que en realidad no le gustan los dulces y que prefiere que él los tenga y así no se desperdicien, pero nuestro prota se sentiría incómodo, ya que piensa que es el regalo de otro hombre, pero ella con expresión algo decepcionada le diría que es un regalo de su tío, preguntándole si en serio creía que regalaría algo que recibió de otro hombre, diciéndole que está algo decepcionada, avergonzando mucho a nuestro prota, rápidamente para desviar el tema. El prota tomaría el regalo y preguntaría si son caramelos o chocolates. Ella le diría que aún no los probó, así que no lo sabe, pero que es casero, así que le dice que lo coma mientras descansa del estudio. El prota miraría uno de los caramelos mientras le dice a Sin que tome algunos, ya que su tío se los dio con sinceridad, así que debería tomar alguno. Ella le diría que Tienerson, después de todo, al día siguiente deberá decirle qué les pareció o podría enojarse por no probarlos. Entonces, inesperadamente, ella miraría a nuestro prota y abriría su boca, esperando que él le dé de comer. Nuestro prota no esperaría eso. Ella le diría que estuvo afinando la guitarra, así que tenía las manos grasientas. Él diría que simplemente podría comerlo en su casa, pero él le dice que simplemente se lo ponga en la boca, pero al probarlo, se disgustaría un poco ya que el dulce era extremadamente dulce. El prota también lo prueba y efectivamente es muy dulce, definitivamente debía comerse con té o café para equilibrarlo. Luego el prota le preguntaría si quiere otro, a lo cual ella dice que no. En la siguiente escena, vemos a nuestro protagonista durmiendo en su departamento. Este despertaría por su alarma, sintiendo como si solo hubiera dormido 30 minutos, este decidiría comer algo. Entonces sería que aún le quedan algunos dulces de Sin, a lo cual decide comer uno, pero al instante nuevamente resaltaría lo dulce que es. Pero esto era perfecto, ya que al ser muy dulce, despertaría su cerebro al máximo. Pero luego una notificación de su teléfono sonaría, viendo que Long Afternoon había subido una nueva canción. Tiempo después, vemos a nuestro prota trabajando arduamente en su trabajo, entregando pedido tras pedido a los clientes que llegan. Entonces su jefe, al notar tal desempeño, le preguntaría por qué estarán animado hoy. Nuestro prota le diría que es porque su músico preferido, es decir Long Afternoon, dio señales de vida en sus redes sociales después de años. Su jefa no entendería muy bien del todo. El prota se emocionaría otra vez, comenzando a hablar acerca de que posiblemente lance otra canción. La jefa de nuestro prota se vería algo decepcionada, ya que pensó que nuestro prota estaba alegre por haber avanzado en algo con Sin. El prota le dice que no es como que le guste o algo así, además de que ya habían pasado varios días, aunque también mencionaría que ambos ya saben el nombre del otro, además de que ella le regaló aquellos dulces en el Día del Amor y la Amistad. Estos dos últimos datos harían que la jefa de nuestro prota se emocionaría, preguntándole cómo se dio aquella situación. Esto solo emocionaría más a su jefa, quien seguiría preguntando cada vez más detalles, pero nuestro prota le diría que solo fueron esas dos cosas, lo cual haría que ésta se decepcionara. Ella esperaba que algo más interesante pasara. Nuestro prota le diría que su vida privada no es para chismes o historia de amor, a lo que su jefa le pregunta cuál era el problema. Pero su conversación se ve interrumpida por la llegada de un cliente, un chico de pelo blanco que ordenaría un capuchino para llevar. Nuestro prota procesaría el pago y le diría que le avisarían cuando su pedido esté listo. Luego el cliente se alejaría para esperar, pero nuestro prota sentiría que ya había visto a ese chico antes. La jefa notaría eso preguntando qué pasa, a lo cual el prota le dice que ese chico le es familiar. La jefa miraría a ese chico, reconociéndolo y diciendo su nombre: Sung Jung-hae, un famoso cantante independiente, aunque su verdadero nombre Rever Sung. Nuestro prota se sorprendería al escuchar su nombre, aún preguntándose qué hace alguien como él aquí. Su jefa le diría que es un cliente habitual, que lleva viniendo desde hace un tiempo, que lo conoció luego de que otro empleado le dijera quién era, mencionando también que este se sorprendió bastante al igual que nuestro prota lo está haciendo ahora. Nuestro prota luego le entregaría su capuchino al cantante de pelo blanco. Mientras este se retiraba de la cafetería, miraba su teléfono,
viendo también una canción de Long After Unknown, pensando en mandarle un mensaje directo a su Instagram para ver si podrían colaborar. Más tarde, nuestro prota se dirige a la estación de tren, pensando si se encontrará nuevamente con Sin, pensando en querer hablar con ella sobre la última actualización de Long After Unknown, pero al llegar, notaría que no hay nadie en el lugar. Nuestro prota pensaría entonces que quizás la espanto con su comportamiento, quedando algo decepcionado al no verla, pero entonces, una voz lo llamaría por detrás. Esta sería Sin, quien le pregunta por qué se veía decepcionado, a lo cual nuestro prota responde con que él pensaba que no la vería, a lo cual ella le dice si esa era en serio la razón. Nuestro prota entonces notaría que ella estaba borracha, dado que ella, luego de terminar un proyecto en que estaba, decidió ir a festejar. El protagonista preguntaría qué clase de proyecto era, pero Sin le diría que es un secreto. El prota solo podría pensar en ese momento lo tierna y hermosa que Sin se vea así. Es entonces que nuestro prota trataría de comenzar a hablar de Long After Unknown con ella, pero justo antes de empezar, el tren de ambos llega, dejando a nuestro protagonista con las ganas de hablar. Es entonces que, armándose de valor, le preguntaría a Sin si quiere ir a beber algo con él. Pero justo después de decir eso, nuestro protagonista se arrepiente al instante, pensando en lo insólito que era tal invitación, sintiéndose como si fuera un cretino cualquiera de la calle que la invita a salir. El prota se disculparía de inmediato, pero inesperadamente para él, Sin aceptaría la invitación, diciéndole que quiere beber junto con él un poco más. Nuestro prota luego le daría la razón, mientras en su cara surge un gran sonrojo. Luego se subirían al tren, donde ambos se sentarían juntos. Nuestro prota estaría nervioso ya que cada vez que el tren temblaba, el hombro de él y ella chocaban. Nuestro prota se sentía como un chico de secundaria, avergonzándose de sí mismo, pero ella entonces le pregunta en dónde vive, por lo que él responde que cerca de la estación Nam-Don. Ella entonces diría que tomen algo cerca de ahí, pero él le resaltaría el hecho de que después debe volver a su casa, preguntándole cómo volverá. Que ella le dice que tomara un taxi. Nuestro prota entonces se ofrecería a pagar la tarifa del taxi. De todas formas él será quien pague todo, pero luego Sin le diría a nuestro prota que si se emborracha al completo, él deberá cuidarla, ya que si no ella suele dormir desnuda. Esta afirmación deja rojo como un tomate a nuestro prota mientras se sorprende, pero Sin luego le diría que solo estaba bromeando. Entonces se escucha un aviso de que el tren está por llegar a su destino. Nuestra pareja saldría del tren y del subterráneo, yendo juntos. Durante la caminata Sin le pregunta a nuestro prota si este es su barrio, recibiendo una respuesta afirmativa, diciéndole también que irán a beber en un bar al que nuestro prota frecuenta, pero al llegar a este bar, este estaría cerrado. Nuestro prota, avergonzado, buscaría rápidamente otro bar para beber, pero dado que no ha venido últimamente no conoce otro lugar. Sin, al ver la desesperación del prota, le diría que tiene una idea, que dado que no hay lugares para ir a beber ahora, que mejor vayan a la casa de nuestro querido protagonista. En la siguiente escena, ambos ya están en la casa de nuestro prota, Sin halagaría la limpieza del lugar, mientras nuestro prota agradece en su mente el haber limpiado la semana pasada, pero entonces Sin lo sorprendería una vez más, preguntándole si tiene novia. Nuestro prota diría que no tiene ninguna novia. Sin le diría que pregunta ya que no quiere causar malentendidos. Sin jugaría una vez con nuestro prota, diciéndole que no quiere que piensen que es su amante. El prota reafirmaría de nuevo que no tiene novia. Ambos comenzarían a beber, mientras nuestro prota le pregunta si ella no tiene novio o pareja. Ella diría que está con un extranjero llamado Liam, poniendo algo nervioso a nuestro prota, pero Sin se reiría diciendo que solo estaba bromeando, pensando que él identificaría ese nombre, el cual es de un vocalista de una banda. Entonces, ambos finalmente seguirían bebiendo lata tras lata de cerveza mientras nuestro prota habla enérgicamente sobre Long After Unknown, hablando sobre sus interpretaciones respecto a lo último que Long After Unknown publicó, como por ejemplo que posiblemente en la próxima canción se use un ukelele. Sin pensaría en cómo no puso esos significados en la imagen. Nuestro prota le diría lo emocionado que está por la próxima canción, mientras Sin en su mente pensaría también en la canción, pero nuestro prota la sorprendería diciéndole que su voz se parecía a la de Long After Unknown, causando que ella mire a otro lado mientras bebe. Ella resaltaría el gran fanatismo que nuestro prota tiene a Long After Unknown. Entonces este le preguntaría si la aburrió. Ella diría que no, que le gusta hablar de forma seria con alguien,
Pero ambos luego dirían que no pueden ponerse serios cuando se emborrachan. Luego Sin le diría a nuestro prota que siga hablando, pero ella se recostaría mientras lo escucha, pero él diría que si lo hacía ella se dormiría. Ella entonces le preguntaría si puede hacer eso, el escucharlo y quedarse dormida aquí en su casa, dejando perplejo a nuestro prota. Nuestro prota le preguntaría si en serio quiere hacer eso, a lo cual ella le pregunta de nuevo si está bien que ella se quede. Él le diría que deje de jugar con él diciendo esas cosas, diciéndole que deje de bromear con eso, pero ella le diría entonces que, sea broma o no, él es el dueño de la casa y es quien decide quién se queda y quién se va. Nuestro prota lo pensaría por un segundo, diciéndole que, sea lo que sea que pase, mañana tiene el día libre, además de que aún tienen mucho de qué hablar. Sin se alegraría por la respuesta de nuestro prota, acomodándose de nuevo y desabrochando su pantalón. Esto haría que nuestro prota se sorprendiera preguntándole por qué hace eso, pero ella le diría que es porque su estómago está lleno de cerveza, por lo que así está más cómoda. Pero nuestro prota le preguntaría si no prefería ponerse otra cosa, yendo a buscar un chandal que tenía guardado. Pero luego, Sin se daría cuenta que ya no les quedan latas de cerveza. Nuestro prota le diría que iría a comprar más cerveza, por si quiere seguir bebiendo, a lo que Sin le responde afirmativamente. Entonces el prota le dice que vaya a cambiarse en lo que él tarda en volver de compras, preguntándole si no necesita algo. Ella le diría que solo necesitaría toallas femeninas, por lo que nuestro prota, ya en la tienda, pensaría en cuáles comprar, pero sus ojos se centraría en unos condones que estaban al lado, pensando por un momento si comprarlos también o no, pero rápidamente haría desaparecer esos pensamientos. Él pensaría lo linda y hermosa que es Sin, pero que no le gustaría arruinar la amistad que tienen con algo así y ser rechazado como la última vez, y que solo ver a Sin tomar el tren lo volvía feliz. Él entonces decidiría comprar los condones entonces, solo por si acaso, pero al llegar de nuevo a su casa, vería que Sin ya se había dormido. Él trataría de despertarla un momento para decirle que le dará una manta, pero ella de repente lo tomaría del cuello y acercaría su rostro, diciéndole que era muy guapo y su tipo de hombre, para luego volver a dormirse, dejando a nuestro protagonista totalmente sorprendido y sonrojado. Luego de tapar a Sin con una manta, nuestro prota pensaría en esa situación, en cómo sus dedos se sintieron al tocar su cuello y cómo la respiración de ambos estaban cerca del otro. Nuestro prota se acomodaría para dormir en el sofá, pensando en lo que hubiera pasado si ella lo abrazara en ese momento. Al día siguiente, nuestro prota despierta con dolor en su cuello debido a lo incómodo del sillón. Entonces notaría que Sin no estaba. Luego vería una nota de ella a un lado, diciéndole que decidió dejarlo dormir e irse ella primero. Nuestro prota pensaría en cómo además de eso limpio la cerveza y la ropa que uso, pero su mirada se centraría entonces a aquella caja de condones que compró anoche, sorprendiéndolo y preguntándose cómo llegó eso aquí, recordando levemente cómo la noche anterior los compro por si acaso. Nuestro prota pensaría en si ella lo vio y como posiblemente pensaría que él es un pervertido que trató de emborracharla para seducirla. Más tarde, nuestro protagonista iría a la estación de tren, viendo a Sin sentada. Él la saludaría y ella también, pero lo miraría con una cara de indiferencia mientras le dice que hay algo que ambos deben hablar. El protagonista se sentaría a su lado, pensando en qué decir, quizás alguna excusa para salir de esa situación, pero cada una que pensaba era peor que la anterior. Pensando en lo ridículo que era y desistiendo al final de esta opción, al final decidiría ser honesto y afrontar la verdad. Él trataría de hablar primero, pero ella lo interrumpiría diciendo que si puede hablar ella primero. Él le diría que sí, para luego ella decirle que planeaba mantener cierta distancia con él por un tiempo. Él, algo asustado, le preguntaría por qué, a lo cual ella le dice que es porque no siente ninguna clase de tensión cuando con él, en especial cuando estaba borracha, pensando en que quizás sea porque él le recuerda a los amigos de su tío y cómo solían hablar de música, pero le diría que ella cruzó una línea con él y que lo mejor sería que mantuvieran una distancia entre ellos. Él preguntaría si fue por los condones que compró. Ella diría que no, pero sí que la tomó algo desprevenida, pero que lo entendía debido a la situación de ese momento, aunque ella no esperaba que él pensara tener una aventura de ese tipo esa noche, dejando a nuestro prota avergonzado y pidiendo disculpas, resaltando que no planeaba nada más que beber la noche anterior. Ella le diría que no pasa nada y lo entiende, pero también le diría que eso no era a lo que se refería con cruzar la línea. El prota preguntaría qué es entonces, a lo cual ella le diría que es porque ella es muy insoportable,
nuestro prota no entendería a qué se refiere, entonces ella le comenzaría a explicar que es por las cosas que hace, como entrar a la casa de alguien sin invitación o pedir ropa prestada y dormir en la cama del anfitrión de la casa, diciendo que todas esas acciones son insoportables, diciendo cómo después de despertar al día siguiente se sintió avergonzada por todas esas cosas, pidiendo disculpas a nuestro prota. El prota pensaría en cómo Sin suele comportarse normalmente, en cómo es genial y segura de sí misma, pero el verla ahora disculpándose de esa manera con él era muy inesperado, pareciéndole ese comportamiento muy lindo. Nuestro prota trataría de no reírse mientras mira a otro lado, Sin le diría que de todas formas le gustaría mantener cierta distancia con él, incluso quizás dejando esta estación por un tiempo. Esto último causaría que nuestro prota le diga que eso no estaba bien. Ella preguntaría si en serio no le parecía bien. Él le diría que es porque posiblemente Long After Ronon suba una canción pronto y por lo cual quiere hablar de eso con ella. Ella le resaltaría de nuevo sus hábitos con la bebida, diciendo que incluso la próxima vez podría hacer algo peor, pero él le diría que podría soportarlas, incluso bromas más pesadas, diciéndole entonces que por favor no se aleje. Mientras la estación avisaba sobre la llegada del tren, ella le preguntaría si puede elegir la comida de la próxima vez. Nuestro prota al principio no entendería, pero ella le dice que la próxima vez que vaya a su casa a beber juntos, ella elegiría qué beberían. Nuestro prota emocionado me diría que sí, mientras Sin se levantaba para subir al tren, diciéndole que guarde aquellos que compró la última vez, indicando que quizás los necesiten. Nuestro prota al principio no entendería, pero entonces pensaría que quizás se refiere a los condones, pero ella le diría que se refería a la cerveza claramente. En la siguiente escena vemos a Sin llegando a su departamento, pensando en lo agradecida que está de que nuestro prota no se enojara con ella por su comportamiento la noche anterior, avergonzándose aún más al recordar todo lo que hizo la noche anterior, pensando en lo que hubiera pasado si ella no se quedaba dormida, imaginando una situación nacional entre ellos dos. Pero rápidamente quitaría esos pensamientos de su mente, tratando de enfocarse en componer música. Ella vería su teléfono, pero al verlo vería que tiene un mensaje, viendo que quien mandó ese mensaje era aquel chico cantante de pelo blanco llamado Sung. Al día siguiente, vemos a Sin practicar su música en su estudio, pensando en el mensaje que recibió del cantante Sung, en cómo al final pensó demasiado y no respondió, preguntándose qué debería hacer. Pensando también en lo divertido que podría ser hacer una colaboración con Son teniendo en cuenta el estilo de su música, pero entonces tocarían la puerta, ella diría que entren, viendo que era su tío quien le dice que para esta noche había pedido comida picante, a lo que Sin le responde positivamente. Más tarde vemos la comida entre Sin y su tío, este último diciéndole que se apure a comer antes de que se enfríe, pensando mientras si en responder o no el mensaje de Sung. Su tío le preguntaría si pasa algo con la comida, a lo que ella le diría sobre el mensaje de Sung ayer. Su tío se impactaría ante tal revelación, diciéndole que era una gran oportunidad. Ella le diría que a pesar de eso aún está algo dudosa. Su tío extrañaría ante eso, preguntándose acaso hizo alguna condición poco razonable. Ella le diría que, teniendo en cuenta lo reconocido que él era al ser un músico exitoso, siente que ella también estará en el foco de atención, finalmente entendiendo su tío la razón por la que Sin está preocupada, ya que ella se preocupa de que la reconozcan. Su tío pensaría en qué decirle, recordando también las cosas por las que ella sufrió en el pasado, en cómo aún carga con ciertas cicatrices que aún duelen de esa época, deseando que pronto pueda superar esas viejas heridas. Él le diría que dado que él es un músico talentoso, él quizás pueda entender la situación de Sin y ayudar a encontrar una solución, que incluso si no colaboran aún podrían acercarse como músicos, y además de si era posible conseguir su autógrafo, pensando en cómo usaría esa firma para promocionar el estudio de música, aunque Sin le diría que eso sería publicidad falsa. Más tarde, Sin caminaría por la ciudad mientras aún piensa en qué hacer respecto al mensaje de Son, preguntándose en cómo hacen los famosos y los rockeros que ella admira para soportar la atención y fama que los rodea, pensando en cuánta valentía se necesitaba para superar esa presión. Sin llegaría a la estación de metro, donde vería a nuestro prota hacer caras raras. Ella le preguntaría por qué hace eso, a lo que el prota dice es porque hoy hubo un programa especial de empleos y que estaba practicando una sonrisa para dar una buena impresión. Ella preguntaría si puede ver el folleto, sorprendiéndose por todas las cosas a las que él deje prestar atención. El prota le diría también que tiene que crear una historia que se ajuste a la empresa, diciendo lo molesto que era. Sin
Entonces le preguntaría si quiere probar una de las cosas que el folleto dice, que era hablar sin evitar la mirada del entrevistador. El prota preguntaría cómo harían eso, a lo que Sin le diría que era simple, diciéndole que le hará unas preguntas y él solo deberá responder, pero que si evita la mirada de ella, perdería. Él le preguntaría si era necesario hacerlo en el metro, ya que se sentía algo vergonzoso. Ambos comenzarían. Nuestro prota miraría fijamente a Sin, mientras ella piensa en cómo hace tiempo no ve la cara seria del prota y cómo pareciera que él está dando todo su esfuerzo. Los segundos de silencio pasarían, pero Sin aún no haría ninguna pregunta, lo que el prota preguntaría si haría alguna pregunta. Ella le diría que estaba pensando, y la primera pregunta era, ¿cuándo dio su primer beso? A lo que el prota se sorprendería por semejante pregunta. Ella le diría que deben practicar ese tipo de preguntas inesperadas, a lo que él dice que nadie pregunta eso. Ella diría que es un aburrido y que está descalificado mientras nuestro prota se queja de ello. Entonces ella le daría un regalo a nuestro prota, sería la púa que usa ella para practicar con su guitarra, diciéndole que mientras la lleve no cometerá ningún error, a lo que nuestro protagonista le agradece mientras le dice que definitivamente la llevará a su próxima entrevista. En otra escena, más tarde, vemos al artista Songs trabajar en una canción, hasta que su teléfono suena, viendo que Sin finalmente le contestó diciéndole que lo hará luego de la entrevista, dejando a Son la impresión de que Sin, o más bien Long After Ronon la impresión de que es alguien único. En la siguiente escena, vemos como Sin llega a un edificio donde se supone se había coordinado con Son, quien se acerca a ella y pregunta si ella es Long After Ronon. Él se presentaría ante ella y le preguntaría si tuvo problemas para llegar. Ella le diría que sí, pero con ayuda de su teléfono logró llegar al edificio. Son le preguntaría si vino sola, ya que pensó que la acompañarían algunos miembros de su banda, pero Sin le diría que suele trabajar sola y que los demás miembros solo la ayudan con algunas cosas. Son preguntaría si era como una banda de una sola persona. Sin diría que sí, además que cada uno tiene su propia carrera en solitario. Luego Son le diría que entraran adentro, mientras le pregunta cómo quiere que la llame, si Long After Ronon o otro nombre. Sin entonces le diría sin nombre completo, que es Sin Ain, pero que puede llamarla como quiera. Son entonces diría que la llamaría señorita Ain. Luego ambos entrarían al edificio mientras Son le dice a Sin que la sala de reuniones de la empresa está en remodelación, por lo que hablarían en el estudio de Son. Sin se impresionaría, pensando por un momento que el edificio entero era de Son, pero él le diría que no, que en realidad solo alquiló unas cuantas oficinas para su empresa, pero que quizás en el futuro pueda incluso comprar el edificio si la empresa que él dirige tiene éxito. Sin se le parecería curioso al escuchar que Son planea dirigir su propia empresa, pero Son en su mente pensaría en la reacción de Sin y como no se sorprendió mucho y que quizás sea difícil convencerla de que se una a su empresa, pero la realidad era que Sin había estado despierta toda la noche, componiendo música y debido a eso estaba cansada. Por eso tuvo su reacción de poca sorpresa. Sin tenía planeado tener una larga siesta después de la reunión con Son. Luego ambos irían a la sala del estudio, donde Son le ofrecería algo de beber, pero Sin le diría que prefiere hablar antes de la colaboración. Son le daría la razón, por lo que primero Son le daría una hoja con todos los detalles. Sin entonces le preguntaría si en caso de aceptar, debía hacer alguna actuación pública o publicidad. Son le diría que es decisión de ella, que puede hacer eso o revelarse al público poco a poco con él, pero Son le diría a Sin que la razón por la cual quiere colaborar con Long After Ronon es porque quiere que el público conozca más a este artista, dejando a Sin algo impactada. Luego Son pregunta si pueden grabar una demo, a lo que Sin dice que sí, así que ambos se preparan para grabar, mientras Sin pensaba en cómo iba a decir que no en caso de que tuviera que tocar en directo. Mientras ella terminaba de pensar eso, Son apretaría un botón en su computadora, haciendo que suene una canción que él compuso. Ambos la escucharían, pero luego Sin repentinamente le diría que se detuviera un momento, preguntándole si ella solo debía poner la voz en esta canción terminada. Son le diría que sí, preguntándole si había algún problema. Ella le diría que si esto sería una colaboración, la canción debería tener un poco del estilo de ella, diciéndole que se haga a un lado porque tocaría un poco con su guitarra. Luego le diría que borraría todas las pistas de música innecesarias, causándole un poco de desesperación a Son. Ella borraría todo, mientras Son se lamentaba por ello, ya que estuvo 3 días creando esa canción. Luego Sin pensaría en lo genuinamente buena que era la canción de Son, pero que la gente que le gusta su música, no solo les gusta su música sino también su estilo.
por lo que, inspirada, Sin comenzaría a tocar mientras Son la miraba analizando las influencias musicales que podía identificar en el tocar de Sin, pensando también en lo sorprendente que ella es, mientras Sin terminaba de tocar. Son se acercaría a ella y le ofrecería cerveza, a lo que Sin inmediatamente le diría que sí, diciéndole también que comience a escribir los versos. Y que ella terminaría para el final del día. Más tarde, en otro lugar, vemos a nuestro prota en la universidad, pensando en cómo resolver una tarea, pero decidiría tomar un descanso, por lo que sale afuera y mientras se estira, pensaría en cómo luego de los exámenes, tendría un poco de tiempo así que iría a un par de ferias de empleo, además de querer tomar algo con Sin nuevamente, pero si teléfono sonaría, entonces él lo vería viendo que es una notificación de Instagram. En la siguiente escena, vemos a Sin en la estación de tren, viendo notas sobre la canción que prepara con Son, pero sería repentinamente saludada por nuestro prota, quien emocionado le muestra a Sin aquella notificación que recibió en su teléfono, la cual era un anuncio de Long After Run sobre una nueva canción que se lanzará en abril, diciéndole a Sin que hagan una reunión de música, pero ella no entendería al principio a qué se refiere. Nuestro prota le explicaría que es una fiesta para escuchar música, ella preguntaría si realmente existía algo así. El protagonista le explicaría que una vez él tuvo que acompañar a una compañera de universidad a una de estas fiestas, donde incluso estaba el propio cantante, el cual contó cómo escribió la canción, por lo que nuestro prota le diría a Sin de nuevo que deberían hacer su propia reunión de música, preguntándole también si vio lo que Long After Run publicó en Instagram, un anuncio de una nueva canción, diciéndole a Sin que deberían escucharlo juntos. Esto dejaría a Sin pensativa, mencionando que hacer una fiesta como esa no sería lo mismo si el artista, es decir Long After Run no está ahí. El prota le daría la razón, pero que aún así podían divertirse ellos solos y tomar unas cuantas copas, haciendo que Sin sonría pícaramente, preguntándole a nuestro prota si eso era lo que él esperaba, dejando avergonzado a nuestro prota mientras este le dice que solo quería hablar de la nueva canción con ella, pero al final admitiría que en realidad solo quería una excusa para volver a beber con ella. Esto último causa una sonrisa en Sin, quien acepta la invitación diciendo que verá si hay espacio en su agenda, pero al ver su agenda vería que el día 28 de abril es el día que debe grabar la canción de colaboración con Son, diciéndole a nuestro prota que ese día no podrán reunirse, con la excusa de que ese día debe grabar hasta tarde en el estudio. Nuestro prota entendería la situación, pero ella le diría que revisaría si puede reprogramarlo ya que aún había tiempo. El prota le diría que no se preocupe, ya que lo suyo solo era una sugerencia. Ante esta respuesta, Sin se sentiría algo mal, ya que odia tener que ver a nuestro prota como si fuera un cachorro a quien no sacaron a pasear, pero entonces le diría que pueden beber en otra ocasión, diciéndole que no necesita una excusa para salir a beber con sus amigos, así que cuando él tenga tiempo, puede ir a beber con ella cuando quiera, por lo que cuando él tenga tiempo luego de sus exámenes puede invitarla, mientras que de fondo se anuncia la llegada del tren. Días después, vemos cómo finalmente terminan las épocas de exámenes, mientras nuestro protagonista aliviado se estira agradeciendo tal hecho, pensando en cómo ahora solo debe entregar un par de tareas para la próxima semana y así estará libre por un tiempo. Pero luego un compañero de nuestro prota se acercaría a él diciéndole que se reúnan más tarde para hacer un repaso de estudio, pero nuestro prota le diría que no puede, ya que debe estudiar además de que ya se tomó un día libre de su trabajo la semana pasada, pero lo más importante era que el día de hoy sale la nueva canción de Long After Run. Nuestro prota agradecería la invitación a su compañero mientras se despide. Nuestro prota iba pensando en cómo escucharía la canción luego del trabajo, estando todo el día emocionado por la nueva canción de Long After Run. Al final del día, ya en su departamento, nuestro prota finalmente se sentaría a escuchar la nueva canción de Long After Run, pero justo antes de hacerlo, su estómago sonaría indicando que tiene hambre, por lo que decidiría pedir algo de comer antes de escuchar la canción. Mientras tanto, él se tomaría una ducha, pero mientras se baña, comenzaría a pensar en Sin, cansado que por alguna razón a pesar de que hoy era un día de cosas buenas, él se sienta solo, pero su ducha y pensamiento se vería interrumpidos cuando de forma insistente tocan el timbre de su departamento. Por un momento pensó que era la comida que encargó, pero se supone que no debían tocar la puerta y solo debían dejarla ahí. Así que molesto se dirige a abrir la puerta, pero al hacerlo, nota que en realidad quien tocaba era Sin, dejando sorprendido a nuestro prota, quien le pregunta qué hace aquí.
Sin mirándolo de arriba para abajo, le diría que venía por la reunión de música, pero nuestro prota pensaba que ella no vendría hoy, ella diría que por eso vino temprano, además de que compro alcohol del bueno. Ella preguntaría si no vino demasiado temprano, pero él le diría que no, que él también acababa de llegar, sin pasaría, pero luego le preguntaría a nuestro prota si él siempre está en ropa interior cuando está solo. Entonces él se daría cuenta de eso, avergonzado le diría que iría a ponerse algo de ropa y mientras nuestro prota hacía eso, pensaría en cómo el departamento es un desastre y que aún no ha limpiado, pero luego sí lo llamaría, para preguntarle si podía prestarle ropa de nuevo como la vez anterior, diciéndole que le gustaría tomar una ducha primero, dejando a nuestro prota sorprendido por tal petición. Minutos después, mientras Sin tomaba una ducha, nuestro prota limpiaría la casa, mientras piensa en cómo Sin recuerda la dirección de su departamento, en cómo eso significa que ahora ella puede visitarlo cuando ella quiera sin avisar, pensando en cómo ahora deberá limpiar su hogar todos los días por si acaso, pero su pensamiento se ve interrumpida por Sin, quien desde el baño le dice que no tiene ninguna toalla y que si puede pasarle una, él le diría que sí e iría a buscar la toalla. Encontrando una y dándosela mientras mira a otro lado, luego él se sentiría algo nervioso, por lo que decidiría escuchar un remix de canciones bastante salvaje, lo cual siempre lo ayuda para relajarse, pero nuevamente se vería interrumpido por Sin, quien le pregunta si la camiseta que ella está usando es demasiado grande, viendo como ella solo tiene puesto esa camiseta, dejando a nuestro prota sin palabras. Ella preguntaría si tiene otra ropa o si debería dejársela por respeto a los gustos de nuestro prota. El bromeando y sonrojado diría que no, pero Sin le diría que no miente y que le traiga otra. Nuestro prota entonces le daría una ropa más cómoda. Luego le preguntaría cómo su horario tan temprano, ya que pensó que trabajaría hasta tarde en la noche. Entonces vemos como horas antes, Sin estaba terminando de grabar unas cuantas partes de la canción que haría con Son, dejando impresionados por lo rápido que termina de grabar a los otros miembros que colaboraría con la canción. Luego ella le preguntaría a Son si hace falta algo más, él diría que no y mejor fueran a una fiesta, pero Sin la rechazaría, diciendo que tiene trabajo esa noche, para luego retirarse del lugar, dejando extrañados a Son y los demás miembros del grupo. Uno se preguntaría si ella ya tiene novio mientras Son queda pensativo. Ya en el presente, vemos a nuestro prota y a Sin cenando mientras esta le cuenta a nuestro prota que a veces suele terminar de grabar temprano las canciones, mientras nuestro prota le dice que eso es muy interesante, pero Sin luego le diría que, antes de escuchar la nueva canción de Long Afternoon, que bebieran algo, sacando entonces una botella de whisky bastante caro, ella le serviría a ambos y luego brindarían, bebiendo el whisky. Pero a nuestro prota le parecería demasiado fuerte. Él le preguntaría a Sin por qué no bebe, a lo que ella responde que era porque no quiere emborracharse demasiado rápido. Luego diría que deberían empezar a escuchar la canción. Ambos se preparan para escucharla al mismo tiempo. Luego le darían clic y escucharían la canción. Los minutos pasaban y mientras Sin escuchaba la canción, recordaría cómo grabó esta misma canción cientos de veces, recordando todo por lo que pasó mientras la grababa y cómo dejaba una parte de ella en esa canción, pensando en cómo la abrumaba el hecho de que hay gente en el mundo que escucha su canción. También pensaba en la reacción de nuestro protagonista ante la nueva canción, en si sería una reacción buena o una mala, pero que no importaba mientras escuchara su canción. Pero luego ella miraría a nuestro prota, quien en su rostro estaban saliendo lágrimas. Sin lo vería y le preguntaría si estaba llorando. Nuestro prota, sorprendido, le preguntaría si terminó de escuchar la canción. Ella le pregunta en qué estaba pensando, a lo que él le diría que la canción era muy buena y que la letra realmente lo conmovió. Luego le preguntaría a ella qué le pareció, a lo que ella diría que le gustó el cómo usaron la guitarra y la melodía, pero mientras hablaban, Sin pensaría en cómo se siente y cómo en este momento solo quiere emborracharse, jugar y hablar con nuestro prota, sintiendo como si su corazón estuviera a punto de explotar. Nuestro prota, mientras tanto, pensaría en cómo en ese momento solo quiere abrazar a Sin, sin saber si solo era un efecto del alcohol o la música o si quizás esto en realidad eran sus verdaderos sentimientos. Más tarde, ya ebrios, Sin hablaba acerca de los Beatles, mientras reían por las cosas simples que contaban. Nuestro prota resaltaría el gran fanatismo de Sin sobre los Beatles. Ella diría que es porque fue una de las primeras canciones que su tío la hizo escuchar cuando era niña,
donde al principio no le gustaba pero con el tiempo le empezó a gustar y como hasta el día de hoy aún le gusta y que por eso decidió dedicarse a la música, queriendo que su voz se escucharía aún cientos de años. Después, incluso si fueran alienígenas los que los escucharan, esto último dejó algo confuso al prota, ella le diría bromeando que sí y que era un hecho de que los invadirían ya que ella desciende de alienígenas. Ambos rieron ante la broma. Luego nuestro prota le preguntaría si puede escuchar alguna de las canciones de Sin ya que ella se dedica a la música, pero ella pondría de excusa de que aún no tiene ninguna. Nuestro prota diría que es una pena ya que seguramente sus canciones serían hermosas, pero entonces para cambiar de tema, Sin le diría que le haría un cóctel de whisky a nuestro prota pero nuestro prota rechazaría la oferta ya que ya había bebido demasiado. Ella preguntaría si ya tiene sueño a lo que nuestro prota diría que sí, ya que el día anterior se había quedado despierto hasta tarde por sus exámenes, luego Sin se recostaría en sus piernas usando su teléfono. Nuestro prota confundido le preguntaría qué hace. A lo que ella le dice que está escribiendo en su diario, en una aplicación de teléfono llamada Carta de las Estrellas, donde escribes cómo te sentiste durante el día. El prota le preguntaría qué escribirá hoy. A lo que ella lo miraría sonriendo, diciéndole que escribirá sobre los muslos de nuestro prota y cómo estos sirven como almohadas, escribiendo que hoy dormiría con él como si fuera una almohada, causando que nuestro prota se ría diciendo que entonces también dormiría con ella, pero Sin le preguntaría si no estaba bromeando. Él le preguntaría si estaba asustada, preguntando si en serio creía que él hablaba en serio. Ella diría que no estaba asustada, pero que lo mejor era que ambos fueran a dormir, ya que ella también tenía algo de sueño. Pero entonces, sorprendentemente y como todo un galán, nuestro protagonista le diría a Sin que él quería dormir entre los brazos de ella esta noche, preguntándole si lo dejaría, dejando algo sorprendida a Sin. Ella le preguntaría si es lo suficientemente valiente para abrazarla. Por lo que ella lo invitaría a que la abrace. El prota inmediatamente la abrazaría, causando que caigan al suelo mientras aún la abrazaba. Él diría que se estaba conteniendo y que por favor no lo tratara mal. Ella le diría que no pasa nada, que pueden abrazarse juntos esa noche. Los minutos pasaban y nuestro prota se queda dormido, mientras Sin recuerda que él no durmió la noche anterior por lo que era normal que se durmiera de esa forma. Entonces Sin levantaría a nuestro prota y lo llevaría a su cama. Mientras ella bebía un poco más de whisky, ella pensaría entonces que no habría problema si ambos dormían en la misma cama, por lo que luego de quitarse la chaqueta que nuestro prota le dio antes, se recostaría en la cama y abrazaría a nuestro prota, mientras piensa en lo bien que huele nuestro protagonista y cómo el whisky solo mejora tal aroma. Ella también pensaría en cómo le ha estado mintiendo sobre quién es ella en realidad, que en realidad es Long After Ronon y cómo no quiere que él lo sepa y que se dé cuenta que ella se deleitó con las reacciones de él. Al día siguiente, nuestro prota despertaría con un gran dolor de cabeza, mientras trata de recordar lo que pasó anoche, pero decidiría dormir un poco más abrazando lo que él pensaba que era su sábana, pero al hacerlo, se daría cuenta que no era solo una sábana. Luego lo miraría con más detalle y vería que en realidad es Sin quien le pregunta si ya despertó. El prota se sorprendería mientras ella le pregunta si durmió bien. Nuestro prota aún estaría en shock mientras piensa si no hizo alguna locura anoche que los llevará a esa situación. Luego ella le preguntaría si quiere desayunar ramen. Mientras Sin se acomoda el pelo, nuestro prota cocina el ramen mientras piensa si anoche al emborracharse hizo algo raro. Ella le preguntaría si hoy tiene algo que hacer, a lo que él le dice que debe trabajar y luego el resto del día estará en casa, a lo que Sin se pone feliz ya que así él podrá descansar, pero que ella pronto debería irse a trabajar. Por lo que nuestro prota le diría que puede quedarse en su casa hasta entonces. Ella juguetonamente le preguntaría por qué, a lo que el prota responde que es porque sería muy cansado para ella volver a su casa y luego ir al trabajo. Luego Sin y nuestro prota se sientan a comer ramen, mientras Sin le recuerda al prota que la noche anterior él la abrazó y le dijo muchas cosas vergonzosas. Nuestro prota pensaría que todo era mentira, mientras Sin le sigue contando detalles, pensando incluso que esa noche no podría dormir, pero que justo en ese momento nuestro protagonista se dormiría. Nuestro prota muy avergonzado le pediría disculpas mientras ella le dice que no hay problema, diciendo que ella también lo disfrutó, ya que hacía mucho tiempo que no abrazaba a alguien con tanta fuerza, aprendiendo también que los cuerpos de las personas son más fuertes de lo que piensas. Luego ella diría que lavaría los platos, mientras nuestro prota la mira con una cara de vergüenza combinada con alivio. Más tarde,
veríamos cómo nuestro prota entrena corriendo con mucho entusiasmo, pensando en cómo debido a los exámenes no ha podido hacer mucho ejercicio, pero muy en el fondo, pensaba en si a Sin le gustaría si él se viera más musculoso, por lo que nuestro prota se esforzaría aún más en su ejercicio. Mientras tanto el estudio de Sin estaría dibujando un nuevo personaje para su música, pensando si debería ponerlo en su próxima publicación, pero entonces se ve sorprendida por aquel chico que le pidió su número tiempo atrás. Él le preguntaría si estaba viendo algo raro, a lo que Sin solo le saca el dedo del medio y preguntándole qué hace aquí. A lo que el chico le dice que su grupo reservó el lugar, luego le contaría que la noche anterior él y su grupo salieron de fiesta con el cuñado de Sin, donde además ambos habrían charlado sobre hacer un video musical donde Sin participe tapándose la cara. Ella lo pensaría seriamente, pensaría también en si aquellas personas que consumen su música tendrían una nueva reacción en su cara al verla en un video. Entonces ella diría que, mientras no involucre mostrar su cara, ella podría pensarlo. En otro lugar, vemos a nuestro prota dirigirse a su trabajo mientras se queja de un poco de dolor debido al entrenamiento que hizo anteriormente, pero que aún así, le estaba gustando cómo se estaba desarrollando el día. Al llegar al trabajo, saludaría a los empleados del otro turno mientras se dirige a ponerse su uniforme, pregunta dónde está la jefa. La empleada del otro turno le dice a nuestro prota que la jefa no trabajará hoy debido a que ésta se reportó enferma, contando cómo la jefa comenzó a sentir enferma en la primera hora del trabajo para luego irse al hospital. Nuestro prota pensaría en llamarla más tarde mientras se prepara para trabajar. La otra empleada le diría que se quedaría a acompañarlo. Esta empleada se llama Won Shenyeon, aunque por nuestro bien la llamaremos solo Won. Luego vemos cómo Won trabaja arduamente, mientras nuestro prota llama por teléfono a su jefa, quien le dice que no es nada grave. Ella le preguntaría a nuestro prota si puede solo con el trabajo. Él le diría que Won la acompañaría, pero esto hizo exaltar a su jefa, quien le resalta el hecho de que Won hizo 2 turnos seguidos. Nuestro prota le diría que él le dijo eso mismo, pero dado que Won está de vacaciones, entonces la jefa le diría que entonces él se encargue de cerrar la cafetería y que ella se quedaría un par de horas más en el hospital y luego se iría. Nuestro prota cortaría la llamada y luego se dirige a Won, a quien le dice el estado de la jefa y que le pagarán las horas extra, pero que dado que por la tarde se trabaja mucho, que por favor ella trabaje junto con él, a lo que Won responde positivamente. Luego el prota iría a sacar la basura, pero antes Won le pregunta si él está en 4º año. Él le diría que sí, a lo que Won le dice que entonces él es mayor que ella, por lo que podían hablar de forma informal el uno. El prota entonces ya afuera, mientras piensa en lo alegre que Won es y en cómo apenas en un día ya se hablan de forma informal, comenzando a recordar cosas de su pasado y cómo la gente da vuelta y vueltas. Luego el prota volvería adentro, donde Won le dice que hay problemas, ya que deben entregar una gran cantidad de sándwiches y bebidas, dado que un gran grupo llegó juntos y todos pidieron bebidas diferentes. Entonces nuestro prota haría los sándwiches mientras Won hace las bebidas. Mientras nuestro prepara los sándwiches, piensa en que puede confiar en Won ya que ella es una chica responsable. Más tarde, vemos cómo nuestro protagonista se estira, cansado por la larga jornada de hoy. Luego veríamos cómo Won se está por ir, a lo que le pregunta a nuestro prota si en serio está bien que ella se vaya. Él le diría que sí, que él podía encargarse del resto del turno, preguntándole si no necesita un taxi. Ella diría que no, ya que justamente vive en el edificio del frente. Luego ella se iría mientras nuestro prota se prepara para cerrar. Empezaría a pensar en Sin y en cuántos años tiene esta, ya que nunca le pregunto. Más tarde ya en la estación, nuestro prota le pregunta su edad, a lo que Sin le dice que tiene 39 años, lo que sorprende a nuestro prota, pero rápidamente se daría cuenta que no es cierto. Sin le preguntaría si en serio no se lo creyó. Él le diría que no, preguntando si es secreto saber su edad. Ella le diría que no, pero si le pregunta por qué querés saber eso de repente. Él le diría que solo era curiosidad ya que no sabe mucho de ella, pero luego le diría que mejor no le responda. Sin pensaría si fue muy ruda con su respuesta, aunque solo quería molestarlo un poco. Ella entonces le diría que le contestaría con una condición, la cual era que cuando la llamé por su nombre, que la llame con el señora incluido. Él le preguntaría por qué, a lo que ella le dice que es porque así siente que la tratan como una adulta. El prota malinterpretaría un poco eso, pensando que es algún juego de rol. Ella se enojaría y dice que no es eso, a lo cual luego dice que, cuando él la llama señora, le gusta, así que entonces nuestro prota le dice que comenzará a llamarla así. Luego le pregunta su edad de nuevo,
a lo que ella dice que 21. Esto deja sorprendido a nuestro prota ya que él tiene 25 y aún no se gradúa mientras ella ya es una profesional. Ella le diría que eso se debe a que no fue a la universidad ya que cuando cumplió la mayoría de edad, consiguió un trabajo. Él le preguntaría entonces por qué antes le preguntó sobre cómo estaba él en la universidad. Ella diría que es porque ella entró primero al mundo laboral antes que a la universidad, resaltando además lo buena que era haciendo bebidas con whisky, aunque eso último ella menciona que lo aprendió de su tío. Mientras tanto se escucha el anuncio de la llegada del próximo tren, mientras ella le recuerda a nuestro prota la promesa que él hizo sobre cómo la llamaría ahora. Él entonces la miraría y vería como ella es como un zorro, joven pero experimentada. Al día siguiente, vemos a la jefa de nuestro prota, quien se queja de trabajar después de un día de descanso. Nuestro prota le sugiere que se tome un par de días de descanso, pero ella le diría que no, ya que si hace eso perdería dinero. Nuestro prota juzgaría esa avaricia de su jefa pero al final le daría la razón. Luego su jefa le pregunta a nuestro prota qué es lo que él opina de Won, diciéndole también que a pesar de que solo lleva 2 meses aquí, es bastante buena trabajando. Nuestro prota le respondería que efectivamente, Won es algo muy simpática y alegre que atiende bien a los clientes, aunque aún no se sabe del todo todas las recetas de bebidas, ya que su jefa la contrató demasiado rápido. Luego su jefa le agradecería a nuestro prota todo el trabajo que ha hecho por ella y la cafetería, en como es el único trabajador a tiempo parcial en el que puede confiar. Nuestro prota se avergonzaría un poco, mientras lava platos. Luego, cambiando de tema, su jefa le preguntaría si está ocupado en su próximo día libre. Nuestro prota diría que no, a lo que su jefa entonces le dice que en ese caso, deberían ir a comer carne, como una forma de agradecimiento por el trabajo extra que nuestro prota tuvo que hacer ayer, pero él le diría que si es una compensación entonces que sea en dinero, a lo que su jefa enojada le dice que no, que tiene ganas de ir a comer carne. Nuestro prota entonces le dice que la cocine en su propia casa, pero su jefa le diría que quiere ir a un restaurante y que no quiere estar sola comiendo carne. Nuevamente le pediría que vayan juntos, a lo que nuestro prota luego de pensarlo un poco acepta, preguntando entonces dónde se reunirán, pero su jefa, mirando hacia otro lado, le diría que mire el mostrador por un momento. Mientras tanto, a unos pocos metros del protagonista y su jefa, vemos a Son quien está escuchando la canción que Sin había compuesto días antes. En cómo está tiene en sus instrumentos toques únicos, pensando en qué debería hacer con esta versión y cómo tendrá que analizarla en detalle en su estudio, pero entonces notaría como un fanático desde el otro lado de la sala, le tomaría una foto. Para él no sería la primera vez, pero sí la primera vez que pasa en esta cafetería, y eso le da un poco de vergüenza. Él pensaría en cómo prefiere que los fans se acerquen y la pidan, pero entiende que quizás solo quieran saber de su vida privada. Son estaría por irse del lugar, pero entonces la jefa se pondría frente a aquel fanático fisgón, a quien le diría que no puede tomarle fotos a los clientes. El fanático metiche trataría de excusarse diciendo que Son era famoso, pero la jefa le diría que eso no importa y que famoso o no, sigue siendo un cliente. El fanático le responde que él también es un cliente, pero él aún no había ordenado nada, y aunque la jefa no tiene problemas con quienes no ordenen, no tolera que estos molesten a los clientes. El fanático se iría del lugar molesto mientras grita que le dará reseñas negativas a la cafetería en internet, siendo ignorado por la jefa. Luego Son se acercaría a la jefa pidiéndole disculpas por los problemas, pero ella le diría que no hay problema, diciéndole que no se preocupe y que puede volver cuando quiera, para luego darle un capuchino como compensación. Más tarde, luego de que Son se fuera, nuestro prota felicitaría a su jefa por haber solucionado la situación y que fue genial. Ella le diría que no es para tanto, para luego preguntarle si entonces decide ir o no a comer carne con ella. Él le diría que sí, a lo que entonces su jefa emocionada le dice que se vean a las 7 de la tarde. Más tarde, vemos a nuestro prota esperando en el lugar donde se supone se reuniría con su jefa. Mientras espera pensaría en cómo ya casi empiezan las prácticas de verano y aún no ha acudido a una empresa, pero luego dejaría de pensar en eso, tratando de no preocuparse. Así que luego de ver una última vez lo relacionado a las prácticas de verano, decidiría escuchar un poco de Long Afternoon. Notando que la portada era distinta, luego su jefa aparece llamándolo, quien está acompañada por Won, a quien su jefa invitó ya que ella también había trabajado duro el día anterior y que por eso merece comer algo de carne. Entonces, su jefa gritaría que se pongan en marcha al restaurante, con ganas de hacer una fiesta de carne, mientras comienza a caminar en dirección al lugar.
Pero repentinamente, Won abraza del brazo a nuestro prota mientras le dice que ella tampoco ha comido carne en mucho tiempo. Nuestro prota se sentiría algo raro, preguntándose por qué de repente ella lo abrazó y cómo eso se siente extraño. Mientras tanto, en otro lado, vemos a Sin, quien está escribiendo nuevas canciones, pero aunque escribe y escribe, aún no logra encontrar una buena letra, pensando en que quizás esto se debe a que tiene hambre. Ya en el restaurante, vemos cómo nuestro prota junto con Won y su jefa comen carne mientras beben. Su jefa les diría que coman y aprovechen esta oportunidad, aunque nuestro prota y Won ya habían empezado a comer. La jefa entonces pediría al mesero otra botella de alcohol, a lo que nuestro prota le dice que tenga cuidado, que hace poco salió del hospi y quizás beber mucho ahora no era sano. Su jefa le respondería que estará bien, citando una frase bastante mala y algo perturbadora que nuestro prota diría que no existe, diciéndole luego que coma con moderación, ya que no tiene a nadie que la cuide y él no planeaba cuidarla. Y mientras nuestro prota y su jefa hablan, Won miraría a nuestro prota con cara de gata rompehogares, mencionando que nuestro prota y la jefa se llevaban muy bien, preguntando si ya se conocían de antes, a lo que la jefa diría que no, que simplemente llevan trabajando juntos mucho tiempo y que de vez en cuando solían comer juntos. Son entonces preguntaría si nuestro prota y su jefa estaban saliendo, causándole impresión a nuestro protagonista, quien le pregunta de qué habla, diciendo que ambos solo comían. Won resaltaría que sería lo obvio, dado que eran un hombre y una mujer juntos, pero luego la jefa, ebria por el alcohol, le seguiría el juego a Won, diciendo que efectivamente ella coqueteó con nuestro prota pero que él la rechaza. Nuestro prota le diría que deje de inventar cosas. Luego seguirían comiendo mientras Won pregunta a nuestro prota que, dado que vive solo, entonces no tiene pareja. Nuestro prota le daría la razón, pero si jefa entonces mencionaría que nuestro prota gusta de alguien, causando que Won pregunte de quién se trata. Nuestro prota diría que se trata de alguien con quien se cruza seguido pero que en realidad no tienen nada serio. Esto lo dice mientras recuerda a Sin mientras mira su vaso vacío. Entonces Won le pregunta si quiere beber de nuevo. Él le diría que sí, mientras que la jefa diría que ella también quiere y que no la ignoren. Mientras tanto, en el estudio de Sin, estaría en el piso, quejándose de que ninguna de las letras que escribió logra convencerla. Justo entonces entra su tío, quien le pregunta qué hace en el piso. Ella le dice que se debe a que no se le ocurren letras buenas para sus canciones. Esto a su tío lo impresiona, ya que ella normalmente no suele tener bloqueos creativos. Ella le daría la razón, diciendo que no sabe por qué esta vez no puede escribir algo bueno. Su tío le diría entonces que, en ese caso, fueran a comer algo para que ella descanse. Ella le preguntaría quién cuidara el estudio de música, a lo que él dice que lo cuidarán unos chicos que estaban practicando en otra sala, que son amigos de él y se encargarán de todo. Entonces luego, sin después de pensarlo, le diría que sí, que fueran a comer. Volviendo con nuestro prota, Won y su jefa, veríamos cómo la jefa camina con una botella de alcohol en mano, mientras menciona lo solitaria que se siente, ya que luego tendrá que estar sola en su casa, mencionando que quizás no debió haberse divorciado. Nuestro prota le diría que habían acordado no hablar de esos temas. Luego su jefa diría que fueran a beber alcohol del bueno en un bar que ella conoce, pero nuestro prota le diría que no puede, ya que al día siguiente tiene que ir a la universidad temprano. Won también diría que está llena y no puede beber más. La jefa entonces les diría que son unos aburridos, ya que planeaba llevarlos a beber alcohol caro. Así que ella decide irse sola por su cuenta, mientras el prota preocupado le pregunta cómo volverá a su casa, pero su jefa le dice que el dueño del bar es amigo de ella. Mientras esta se despide de nuestro prota y de Won, ya solos, el prota diría que se preocupa de que su jefa vuelva a desmayarse, pero Won lo miraría con cara de gata rompehogares, abrazando otra vez su brazo mientras pregunta a dónde irán ahora, mencionando que cerca de aquí hay un bar que ella conoce y que podrían ir ahí. Nuestro prota le diría que previamente dijo que estaba llena, a lo que ella dice que dijo eso porque si él no iba con la jefa, ella tampoco, mencionado que también quería hablar un poco más con él, diciendo que beban un poco más y luego vuelvan a casa, pero nuestro prota no estaría seguro, mencionando que está algo cansado. Ella entonces le pregunta si está pensado en aquella persona con la que nuestro prota dice tener algo, resaltando el hecho de que son solo algo y no una relación oficial, mencionando que quizás esa persona solo juega con él, pero nuestro prota algo serio diría que, aunque si esa persona está jugando con él quiere ser serio y tratar de estar con ella, aunque eso involucre que le rompan el corazón, diciendo también que lo mejor sería solo beber en reuniones de trabajo.
pero Won le diría entonces que no se sienta mal, resaltando también lo buena persona que él es y que solo quiere ser su amiga. Nuestro prota entonces pensaría en lo molesto que es cuidar borrachos, pero entonces algo llama su atención, ese algo es Sin, quien está con su tío, él la miraría y ella a él, ambos con cara de sorpresa, mientras nuestro prota piensa quién es el hombre que acompaña a Sin, pensando en si quizás ese hombre era su novio. Por otra parte, Sin también estaba pensando si la chica que abrazaba el brazo de nuestro prota era su novia.